Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Pedro Morales y hoy quiero tratarles un tema referente al mapeo de corrientes en tuberías cuando aplicamos estas técnicas de inspección. Tradicionalmente, cuando hacemos este tipo de técnicas de inspección de mapeos de corriente, siempre está dirigido a detectar los problemas principales de los sistemas de protección catódica, bien sea en donde se están concentrando todas las corrientes, y en el 95% de los casos, pues no, este tipo de técnica nos lleva a donde están las uniones aislantes con problemas, que es en donde se nos desvían las corrientes de protección que afectan a la protección catódica. Quiero hablarles de la instalación del transmisor de señal del PCM, porque en ciertas circunstancias no todas las condiciones siempre están dadas o son las más apropiadas, específicamente cuando estamos en ciudades o en zonas o terrenos en donde las resistividades son mayores a los 50.000 ohmios por centímetro. Inclusive en donde estoy ahorita, las resistividades son superiores a los 50.000, 100.000, 200.000. Me he encontrado resistividades de suelo superior a los 400.000, 500.000 ohmios por centímetro. ¿Por qué? Porque la característica topográfica de la ciudad donde estoy haciendo este tipo de trabajo, pues literalmente es zona rocosa, y es bastante común conseguirnos este tipo de resistividades. Cuando vamos a instalar los transmisores para hacer la inyección de corriente, para después utilizar el receptor, el secreto para este tipo de técnica está en tener un buen sistema de aterramiento o un lecho de ánodo temporal poderoso que sea bastante eficiente. En ciudades como Chicago, Houston, pues normalmente nosotros siempre recurrimos a los lechos de ánodo de los rectificadores de protección catódica, porque los lechos de ánodo tienen baja resistencia de circuito, y cuando utilizo el lecho de ánodo o la cama de ánodos, lo utilizo como un lecho temporal cuando voy a usar el transmisor del PCM, y normalmente siempre es súper efectivo. Pero cuando estamos en ciudades que las resistividades son muy altas, no nos sirve, y se los voy a demostrar en la práctica. O sea, para que lo vean que por más que quisiera que el lecho de ánodo me ayudara, y se los voy a mostrar en un caso en específico, tengo que recurrir a otras técnicas, y por eso es que quiero enseñarles cómo sortear o superar estas barreras técnicas que a veces se nos presentan en campo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Entonces, sin más preámbulos, vayamos, porque ustedes saben cómo es mi estilo: enseñarles en campo, en la práctica, y demostrárselo con hechos. Les voy a enseñar entonces cómo hacer la conexión en un rectificador cuando tenemos problemas con los sistemas puesta a tierra. Como les estoy comentando, esto es un típico rectificador, y bueno, aquí que te da la protección de acrílico, porque voy a trabajar directamente con el rectificador. Ahorita está activado, fíjense que tiene un voltaje y corriente. Tiene su corriente y voltaje, y tiene su salida positiva y negativa. Cuando este es el transmisor del PCM, en este caso estoy trabajando con un transmisor de potencia, este es de 150 vatios. Siempre cuando vayamos a conectar el transmisor, siempre vamos a empezar desde la mínima escala hasta la máxima. Cuando deseamos trabajar con esta cantidad de corrientes, porque deseamos tener una cobertura bastante larga, es decir, cubrir grandes distancias. Habitualmente siempre lo colocamos en 600 mil amperios o 1 amperio, y es suficiente para hacer PCM cuando estamos en zonas bastante cortas, inclusive hasta con 300.
Siempre lo debemos colocar cuando vamos a hacer mapeos corrientes fíjense que si este es para hacer detecciones normales tradicionales, pero el ELCD es para hacer evaluaciones de calidad de revestimiento, o para hacer ACVG, gradientes de voltaje por corriente alterna. Normalmente siempre lo colocamos en esta posición, LCD. Me encanta este equipo que trae su sistema de seguridad. Y bueno, la conexión de salida y la conexión de entrada. Estos rectificadores, o muchos de los rectificadores, traen un toma corriente. Entonces simplemente nosotros lo que hacemos es el cable de alimentación del rectificador, le damos tensión eléctrica, lo conectamos acá y le daríamos tensión eléctrica al rectificador. Cuando vayan a hacer la conexión del PCM en la salida del rectificador, por el amor de Cristo, no vayan a hacer, voy a apagarlo, no vayan a hacer esto, conectarlo directamente aquí. Normalmente el cable blanco es el que se conecta a la tubería y el cable verde es el que siempre se conecta al ojano. No hagan esto, señores. Desconecten, están obligados a desconectar. Déjenme quitar este cable de aquí. Están obligados a desconectar ese cable del rectificador. Desconecten el... Ay, Dios. Como siempre, estoy solo y no tengo asistente. Esto no lo hagan. Para hacer la conexión del PCM, desconecten el cable positivo y desconecten el cable negativo. Y las conexiones las hacen directamente en el cable. Esta es la manera correcta de conectar el PCM. El cable blanco a la tubería, a la estructura, y el cable verde al ánodo temporal que estamos utilizando como puesta a tierra. Pero no lo conecten directamente aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté apagado, recuerden que hay un bloque de diodo y yo estoy inyectando corriente con este transmisor. Y esa corriente me la va a rectificar el bloque de diodo y me la va a transferir al transformador. El transformador me la va a elevar y me la va a transferir a la línea eléctrica. Entonces no pueden conectarlos directamente en la salida de los rectificadores. Desconecten los cables y hagan esto. Ahora, fíjense lo que va a pasar ahora. Voy a activar el PCM. Evidentemente con este conexionado debería funcionar sin ningún problema, porque con un lecho de ánodo o una cama de ánodo debería trabajar. Voy a activarlo. Fíjense que activa los LED hace como un testeo inicial. Me dice que está ok y que me está inyectando los 100 mil amperios. Vamos a aumentarlo, 300. Ya me está activando la alarma de 20 voltios. Está suministrando más de 20 voltios para poder suministrarme 300 mil amperios. Tal vez esto me pueda servir para hacer un mapeo corto o sin que no involucre grandes distancias. Cuando lo coloco en 600, me lo está suministrando. Sigo manteniendo la escala de 20 que está suministrando mayor de 20 voltios. Cuando lo pongo en 1 amperio, ya me cambió a 40 voltios. Está suministrando 40 voltios. Ya cuando está suministrando más de 40 voltios, ya a los 5 o 10 minutos, el equipo se va a apagar. Como protección interna automática, él se sobrecalienta y me apaga el sistema y pierdo la señal. Si le coloco 2 amperios, ya me sube a la escala de 60 voltios. Esto lo que me está diciendo es que ese lecho de ánodo no es un buen aterramiento para mí, no es un buen grounding. Y si lo coloco en 3, ahí ya me activó una alarma, superó los 80, después pasó a 100 y me lo desactivó automáticamente. Ahí no está suministrando corriente. Quiere decir que ese lecho de ánodo no me sirve. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en este tipo de situación? Porque a veces necesito inyectar esta cantidad de corriente lo voy a apagar. A veces necesito esta cantidad de corriente porque necesito cubrir grandes distancias de PCM. Entonces no me está ayudando el lecho de ánodo. ¿Qué hago yo en este caso? Ya no utilizo el cable positivo como
o la cama de ano como un grounding temporal. Cuando ustedes tengan un cable así, están obligados a poner protección. No dejen un cable expuesto. Si no lo van a utilizar, están obligados a ponerle protección. Para este caso, yo voy a utilizar el grounding del sistema eléctrico, de la red eléctrica. Ese poste que está allí tiene un cable de aterramiento. Entonces, simplemente voy a utilizar el grounding del rectificador. Aquí lo estoy conectando al grounding, al sistema de aterramiento, pero sigo inyectando en la tubería. ¿Ok? Ya, me enredé aquí. Entonces vuelvo a activar, lo pongo en la mínima, que es 100 miliamperios. Activo. Veo que arranca el sistema. Hace su testeo. Me está suministrando 100. Vamos a subirlo a 300. Me está suministrando 300. Me está suministrando 600 y fíjense que no se me ha activado la alarma de 20. Le estoy inyectando 1 amperio, no se me ha activado la alarma. Ya le estoy suministrando 2 amperios. Me dice que está inyectando más de 20 voltios, es decir, lo que me está diciendo es que para poder vencer la resistencia del circuito, la resistencia eléctrica del circuito, está suministrando más de 20 amperios. Si lo coloco en la escala de 3, hizo un intento superó lo de los 60 voltios, pero volvió a estabilizarse. Sé que con esto puedo trabajar. Me está inyectando los 3 amperios y sé que no se me va a apagar, porque cuando está en 40 sí se sobrecalienta y se apaga. En este caso él se mantiene así y ustedes pueden trabajar y pueden cubrir grandes distancias. Entonces, básicamente fíjense que con el sistema de aterramiento del rectificador que está conectado a la red eléctrica nacional, sí puedo inyectar los 3 amperios. Es decir, estoy usando como ano temporal el sistema de aterramiento. ¿Qué pasa cuando utilizamos el sistema de aterramiento? Si el PCM me lleva a una infraestructura, a una casa, y la señal se me dirige a donde está el tablero eléctrico, ya yo sé que estoy usando el sistema de puesta a tierra de la red eléctrica. Entonces automáticamente descarto que allí es donde está el problema. Siempre le prestamos atención hacia donde están los reguladores de gas, que tienen unas uniones aislantes, y si ahí se me concentra la corriente del PCM, ya sabemos, chequeamos con el chequeador de relaciones. Ok, aquí es donde está el problema, aquí es donde se desvían las corrientes. Pero bueno, lamentablemente cuando tenemos alta resistividad tenemos que recurrir a hacer esto. Quería enseñarles esto porque no muchos de los inspectores saben que tenemos que vencer, superar las dificultades técnicas que se nos presentan en campo. Nuevamente, señores, que pasen muy buenas tardes. Un placer compartir mis conocimientos con ustedes. Y por favor, si ustedes consideran que esta información es útil, suscríbanse a mi canal para que reciban notificaciones cuando esté subiendo información. Que pasen muy buenas tardes.